Madre. Madre es la que engendra. Madre es la que educa. Madre es la que ama, apapacha y conforta. Pero también es la que te mete una chinga por tu bien. La que si no cuidas el topper, vas buscando otra casa donde vivir. La que te dice, pásame el que está encima del junto al aquel. Y que si no entiendes, la chinga es peor. Por eso y muchas cosas más es que amamos a nuestras madres. Bienvenidos a su podcast, Moemius Brain. ¿Cómo estás, Eric? Bien, aquí engendrado desde hace 29 años por mi madre. Que no se note que estamos tan viejos. Eso es experiencia. ¿Cómo has estado, mi estimado Eric? Muy bien. Ay, me bajé. Aquí ya con este tema. Mayo. Mayo, mes de la madre y de la batalla de Puebla. ¿La qué? ¿Te crees? ¿La qué? No te entendí, güey. La batalla de Puebla. Ah, el 5 de mayo. Sí. ¿No es el 5 de febrero? Ah, no sé. Ya. No, ya. Con eso, ¿no? Ya. Madre, es el tema que nos trae el día de hoy, o que queremos hablar. El día de hoy creo que sí, vamos a tocar temas de psicología, pero me gustaría más como que la platicáramos, ¿no? De que es una madre para nosotros, güey. ¿Te agrada? ¿Qué es una madre para ti, Eric? Aparte de la que te pintan todos los días en el carro. O la que yo pinto. Ah, no sé. Bueno, creo que al hablar de esa figura, ¿no? que en primera instancia nos creó, nos remitimos irremediablemente a la figura de nuestra propia madre, ¿no? Y lo claro. que vivimos con ellas. Y en mi caso, creo que ahí hay un problemón, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿No? Jefa, no prenda la tele. Sí, porque creo que aparte, ¿no? de todo lo necesario para vivir, ¿no? Para empezar, que te da. En mi caso fue de donde más aprendizaje he tenido, ¿no? Tanto en casa como en la vida en general, ¿no? Y que creo que de alguna manera de su sombra, digamos, he crecido, ¿no? Se podría decir. Ah, claro. Bueno, no de su sombra. Hablando, digamos... Bueno, yo pondría otro término, porque si no es como de, güey, perro, estás abajo todavía. O no, pero, o sea, no creo que ella lo vea, o no alguna madre vea así como estás creciendo bajo mi sombra. Es simplemente el cobijo que tiene nuestra progenitora por un amor intrínseco que se tiene hacia algo que salió, pues, de tu vagina, pues. O sea, no es como que... pues, que también aquí hay ejemplos muy extremos donde aunque haya salido de la vagina de ella y aunque haya tenido un buen parto y que haya llegado a término y puede que esta persona no se sienta cercano a su hijo. O sea, sí existen ese tipo de casos. Pero como dije al principio, vamos a hablar como de nuestra experiencia, no de las experiencias que hemos visto a lo largo de nuestra carrera, pero sí es como encontrar ese balance entre sí, que creo que es una tarea muy complicada para las madres, entre sí soy tu ejemplo a seguir, pero lo puedes hacer mejor. Porque la parte de, por ejemplo, de mi progenitora es esa parte, o sea, sí, cabrón, haz las cosas como yo las haría, pero puedes ser mejor. Puedes hacerlo mejor que yo. Y luego las hago mejor que ella. Y dice, no, espérate, así no se hace. No, que la chingada. Que es parte de... Al fin del día también recordemos que una madre es una persona del sexo femenino que decidió procrear a pequeños personas que después hicieron un podcast. Y que no deja de ser eso. Persona. Que se equivoca, que tiene momentos tristes, que tiene momentos difíciles, que tiene momentos de enojo, que tiene momentos de felicidad, tiene momentos de abundancia, que tiene momentos de escasez, y que a pesar de todo este venivero de emociones que tuvo durante tu crianza, supo sacar adelante pues a los individuos que están viendo actualmente, a pesar de las dificultades y sobre todo de la desinformación.
Porque muchas de las cosas que me enfrento al día de hoy yo, es que muchas de las creencias que se tenían de la crianza en los años 90, que fue cuando pues crecimos nosotros, pues no eran muy, se me fue la palabra. No es pediátricas, muy... Ayúdame, Eric. A ver, dime qué quieres decir. La práctica de la educación... ¿De los hijos? Sí, ¿cómo? No de los hijos, o sea, en la escuela. Se me fue la palabra horrible, güey. Muy ortodoxa no. Era muy... Ay, verga. ¿Eh? No. Es una palabra que se usa en educación, güey. Pedagógica. Eso, chingado, güey. Pedagógica. Y decía pediatra, no, güey. No, güey. Estuviste cerca. O sea, no era muy pedagógica, pues. Los putazos no eran muy pedagógicos. Porque, bueno, en lo personal, mi madre sí llegó a usar la violencia física para enderezarme. ¿Y no funcionó? No, luego me soltaba otro putazo para que me enderezara otra vez, güey. Y todo ese tipo de cosas que venía acompañado de una educación donde a ella también le dijeron así funcionan las cosas. Claro, e incluso que a lo mejor en su crianza incluso lo suavizaron, ¿no? Porque claro, a ella seguramente les tocó algo incluso todavía peor, no solamente en casa, en las escuelas. Ahora... las letras entran con sangre, güey. Sí, no, antes fue... hoy en día una maestra no puede tocar a un niño. No, en el pedo que se mete. Y ayer, y antes, ayer todavía. Y antes, imagínate, pues... Se repartían chingadazos a diestra y siniestra todavía. ¿A ti no te tocó? Sí. Sí, a mí también. Creo que fue por la misma maestra. No, allí no, contigo en la primaria no me tocó. No, sí, claro. Ya estabas en cuarto. Ya me acordé, güey, sí, cierto. Sí, me puso mis buenas chingas. Sí, no, los tiempos no son iguales. Los tiempos cambian. Y las crianza que se llevó, por ejemplo... de la madre de mi madre a la educación que me dio, a la educación que yo estoy dando, dista completamente del inicio. Donde al cambiar estos contextos, pues cambia totalmente la manera en que se hace. Como bien lo decías, pues tal vez le tocó a ella que de veras le tumbaron los dientes de un chingadazo. Y eso es lo que te tocaba, no había como hoy el hecho de que hay un DIF que puede llegar y quitarte al niño si te lo agarras como pera de box, en el mejor de los casos, pero que estaba en la mejor de las intenciones, pues. Si bien no era una buena idea, educar y dando bien, ¿sabe qué voy con las palabras? Educar y hacer un hombre de bien en el futuro. Digamos que en la ejecución era donde pues, no estaba tan chida, ¿verdad? Tan pedagógica. Pero que el día de hoy, pues, funcionó, ¿no? Pues, digo, no estamos en la cárcel. Todavía. Aún. Ajá. O sea, no somos personas que venden droga, no somos personas que andan por la vida asesinando. Que cuando ves el fondo de estas situaciones de personas que están en este círculo delictivo, te das cuenta que hay una ausencia de alguna de las figuras paternas, que en la mayoría tiende a ser el padre, que por algo se instituyen o por algo la naturaleza tiende a hacer esta parte de dos, o sea, de tener dos partes para procrear, para concebir, porque es un trabajo compartido, que nosotros llegamos a racionalizar porque somos un ser totalmente indefenso, que duramos hasta 2 años, no manches, duramos 5 años para poder ser un poquitito autónomos, para no morirnos solos, no hay solos ahogados con la salida que expedimos nosotros mismos. Y aún así podemos llegar a los 40 años y autónomos, no tener casi nada. No, pues no. Amá, mi vieja no me echa lonche. ¿Me das unos frijolitos? Mamá, dijo que pues póngase usted a cocinar. No, ma, es que no quiero. Pues también tú, cabrón, pues no manches.
Y que siempre va a existir también ese cariño. Pues, sí, güey, no te echó lonche, güey. Pues tú decidiste casarte con esa persona que no lleva las costumbres que tenían en tu casa. Pues te aguantas, güey. O sea, también en la parte de reprenderte a los 40 años es parte de tu madre. Sí, creo que eso siempre va de alguna manera a prevalecer, ¿no? Algo que no les parezca o que esté contrario a lo que sea que les atañe, pues, ¿no? Siempre va a haber mínimo una llamada de atención, ¿no? Y que precisamente es parte incluso de la instauración de nosotros como sujetos, claro. Sí, para empezar, ya lo decías, ¿no? Nacemos y somos seres todavía incompletos, ¿no? Todavía no formados. Nacemos cuando otros animales a las 2 horas ya pueden incluso caminar o todo. Nosotros no podemos hacer prácticamente casi nada, si no es que nada, cuando recién nacemos, ¿no? Dependemos enteramente de nuestros padres. Sí. Y más específicamente de la madre. El precio de ser cabezones. Sí, así es. Y que al consolidar desde ese punto de vista en adelante, desde que sales del parto, que ya se empieza a instalar en ti ideas de contexto propias de la madre, de las cosas se hacen así, te tienes que comportar así. Tú también como pequeño, como esponjita, al recibir esa cantidad de estímulos que está otorgando tu madre, te está dando a entender cómo el mundo se moldea a tu alrededor, que te da parte como de esta realidad compartida que debes de tener con tu madre. Ya lo decía el psicoanálisis en la simbiosis inicial, donde es madre, tu yo es tu madre. Sí. En los primeros años de vida. O sea, ya cuando empiezas a destetarte, como empiezas a emanciparte de esta parte de la madre, te das cuenta que ya hay un yo propio que somos nosotros, pues que logramos tomar decisiones según el discernimiento de nuestras propias consecuencias y de nuestro propio saber. Sí, claro. De hecho, es precisamente la llamada función paterna y que en esos primeros años, ¿no? Se fungen uno, madre e hijo, al otro como el hijo dependiendo, incluso siendo una extensión de él mismo, o la madre siendo una extensión o teniendo esa extensión en el bebé. Y en el caso de la mamá, siendo una especie de completud el hecho de tener su hijo, ¿no? Entonces, están tan cercanos, el mismo bebé se alimenta en la mayoría de los casos. Apoyamos ay, estando bien pinche cortado con las palabras, güey, ¿qué pedo? ¿La amamantada natural? Sí. Eso. Y se alimenta de ella misma, entonces todavía el bebé no tiene un yo formado precisamente y es la función paterna el que le va instaurando este desprendimiento de la madre, toda la cuestión de lo que se llama la ley, ¿no? La cultura en referencia como a los valores, qué función tienen los padres, él como hijo, qué es lo que debe de hacer, todo ese tipo de situación. Ajá, es lo que va instaurando la función paterna. Que precisamente esas son las distinciones también en la crianza, por ejemplo, de función materna, paterna, que, por ejemplo, en el psicoanálisis, hablando de este caso, se habla así del madre o del padre, pero también de estos, digamos, significantes, porque si no es biológicamente los padres quien fungen estas actividades hacia un bebé, puede ser otra persona y esa persona está fungiendo como en el caso de el padre o la madre. El significado de la madre. O sea, si no soy tu madre materna, sin embargo, hago una serie de gestos o de acciones que hacen sentir al pequeño protegido y amado y que en ese momento instauramos en que, vamos a poner un ejemplo, la nana es una extensión, puede ser una extensión de la madre. La abuela. La abuela, la tía que cuida a los niños y que tiende a tener este cariño innato que comparte tanto con la madre, que en dado caso, por ejemplo, vamos a poner la madre trabaja, ¿no? Y sí tiende a delegar
vamos a poner un caso en concreto o un caso más generalizado, tienden a delegar el cuidado a los padres, o sea, a la mamá de la mamá, a la abuela. Y es donde se empieza también a condicionar estas dos personalidades que son diferentes a la personalidad de la madre y al padre, la de la abuela, que son ideas o esquemas más específicos en estas tres personalidades que se empiezan a inculcar dentro del desarrollo o crecimiento del pequeño, que es cuando tienes una mercolanza, de repente llegas tú a tu casa y estás con la niña y el niño te sacan cosas que dices, güey, ¿de dónde aprendiste eso? ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde lo sacaste? Porque pues no dejan de ser esponjitas que de la experiencia que tienen de las demás personas están aprendiendo. Un niño chiquito o nosotros mismos cuando estábamos en esa edad, de todos los estímulos que teníamos alrededor, agarrábamos lo que nos hacía funcionales o lo que nos llamaba la atención. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tenían que hacer las cosas buenas. Claro. Y por ejemplo, pues ya lo hablábamos en el episodio del lenguaje, ¿no? Cómo aprenden este tipo de palabras. Todavía no sales del lenguaje, güey. ¡Oh! ¡Cállate! Adelante, por favor. Vas a tener que explayarte un poquito más. Bueno, en la cuestión de cómo los niños aprenden expresiones, en este caso palabras, llamadas, le decía, a lo mejor incluso malsonantes, que luego repiten, pero sin necesariamente el significado que las personas adultas le dan y que lo puede repetir en ciertos espacios dependiendo de la respuesta o de la inacción que tenga en ese espacio. Es decir, en su casa a lo mejor lo puede mencionar, no le recriminan, no le regañan, pero en la escuela la maestra, si lo escucha, ahí va a haber una llamada de atención y entonces va a al menos diferenciar dónde puede nombrarlos, pues, pero aquí puedo traer a un psicólogo. Bueno, si era psicólogo Vygotsky, ¿no? Vygotsky sí, si era psicólogo. Sí era psicólogo. Sí. El aprendizaje de andamiaje, que es lo que hacen las madres, pues. Las madres o cualquier persona que esté en contacto con el pequeño, que el aprendizaje de andamiaje es eso, o sea, darle una figura de aprendizaje por medio del ejemplo. O sea, vamos a poner en un ejemplo de una familia de 3 personas, mamá, papá, pequeño, el mayor porcentaje de aprendizajes que obtenga el niño va a depender de la convivencia que tenga mamá y papá. Si mamá y papá resultan ser una pareja muy amorosa, que todo el tiempo están sentados, abrazándose, besándose, están en la cama abrazados, tienden a tener mucho gesticulación de amor o estos gestos un tanto románticos, es 100% probable que el niño va a adquirir esas costumbres. Que si tienen padres distantes, que la distancia no significa per se que exista un desamor, simplemente son personas con dinámicas familiares distintas donde hacen las actividades de manera separada, no como mueganitos, que también ellos logran interiorizar de, entonces así funcionan, porque son modelos, la madre es modelo a seguir, quiera o no. Cuando tenemos ejemplos totalmente radicales donde la madre se droga, es prácticamente, me encanta poner porcentajes al aire, en un 45-50%, vamos a tener la misma conducta en el pequeño. Porque es lo que él está viendo. A pesar de que el discurso de la madre diga no lo hagas, a pesar de que me veas a mí no es bueno que lo hagas, pues es muy probable que vaya a decir, pues, o que ni siquiera lo vaya a concientizar. Simplemente sea algo que lo haga mecánicamente. De a ver, güey, pues es que o no se genera esta construcción social de que el drogarse es malo, o es algo dañino para el cuerpo. Okay. Que simplemente es, pues no existe esa moralidad introyectada en mí de que si fumo crack voy a terminar mal. O a lo mejor de los casos en el bote. Sí. Que es parte de esta dinámica familiar que se lleva y que es responsabilidad de la madre, pero
que no tenemos que dejar a un lado el hecho de que sigue siendo un ser humano que va a tener errores y va a tener aciertos. Y que normalmente los aciertos son los menos visibles. Sí, porque o por lo menos en nuestra cultura. Sí, es lo que la mayoría espera, ¿no? Por eso se vuelve como no muy, digamos, palpable. Pero incluso en ese tipo de situaciones, en la misma crianza de los hijos, en ese mismo sentido, yéndonos hacia incluso a algo no tan disfuncional, por llamarlo así. Siguiendo el extremo, ya me encanta. Ya sé. Puede incluso suceder también otros tipos de escenarios, ¿no? Se me ocurren, por ejemplo, dos, ¿no? El primero es el de la madre que todo le quiere dar al hijo, o que no le permite precisamente... Sobreprotección. No le permite desear y hacer algo para cumplir, digamos, sus deseos o lo que quiere hacer, es decir, todo le da. Incluso lo vemos en niños que hablan hasta muy avanzada edad o incluso caminan también a muy avanzada edad. Ibas a volver a referenciar el lenguaje, ¿verdad? Algo, no. pero traía colación. Y la otra parte es como también la madre castrante, ¿no? De que todo restringe, ¿no? En ambos casos, digamos, son parte de la crianza y que a veces creo que el hecho o lo importante es saber llegar al equilibrio, ¿no? De toda esta parte, ¿no? Porque o puede ser muy permisiva o puede ser muy restrictiva y que al final creo que siempre van a haber como situaciones en las que va a predominar una u otra, ¿no? Los matices. Sí, pero al final lo importante de todo eso es, en el caso de las madres y también los padres, no hay que quitarles esa responsabilidad. Los culeros que se fueron por los cigarros, güey, chinguen a su madre. Después, sí. Es precisamente estar consciente de que, bueno, se le puede permitir o como cuando escucho, quiero darle todo a mis hijos. No, pues a veces no es bueno, ¿no? Deja que se lo quieres dar, arre, pero deja que se lo gane. Frustración es la palabra que estás buscando. La frustración en un entorno de aprendizaje para el pequeño es muy importante. Y no me estoy refiriendo a lo voy a colgar de una pata y frústrate, culero. No. O sea, es... Ni a dejarlo solo en el bosque y... sí, también. O de que de repente te le escondes en el centro comercial, güey, y pinche angustia de separación, güey, está... Y bien, no, ahí esa no es frustración, es angustia. O sea, sí hay unos... El tema que dices muy claro es el equilibrio. Y ahí está el punto claro. O sea, dices donde dices, güey, o sea, ¿dónde está el equilibrio? Te pasas un poquito y ya valió madre. O sea, o le das todo o no le das nada. ¿En qué punto dices, a ver, güey? Poniendo un ejemplo, ¿no? Eres un padre que gracias a tu trabajo tienes una abundancia bastante económica, buena. ¿En qué punto marcas la línea para decir, ok, le doy todo, se va a hacer un junior. No le doy nada, va a tenerle miedo al dinero. Es muy complicado encontrar el equilibrio. Y el equilibrio solamente se va a encontrar, desgraciadamente, sí. Tenemos un chingo de bibliografía que nos puede decir la mejor manera de educar a nuestros pequeños desde el punto paterno o materno. Sin embargo, sí tiende a ser prueba de error. No es la mejor manera. Porque si bien te empapas de toda la literatura y logras crear técnicas que te van a ayudar a generar una educación adecuada para tu pequeño, al llevarlo a la práctica no puedes dejar el factor humano del error, de la malinterpretación de los textos que los mismos usaste para tratar de darle una educación adecuada al pequeño. Y que solamente la experiencia te lo va a dar. Sí. Aquí, por ejemplo, yo hablo desde una perspectiva de hijo mayor. Tú eres... el menor.
menor. Exacto. Conmigo la cagaron. Duro, macizo, güey. Chale. Y está bien. Está bien. O sea, es parte de la maternidad, de la paternidad. Lo que hablaba el otro día contigo, güey, de que mi esposa me dice, oye, güey, pues ¿cómo sabemos que vamos a ser unos buenos padres? Pues no se puede saber, güey. La vamos a cagar horrible. Pero tengo la certeza que estamos haciendo algo diferente a nuestros padres. Que creo que desde ahí podemos partir a decir, pues estamos buscando ese equilibrio. O sea, tenemos el resultado de nuestros padres, que es mi esposa y yo, que está funcional. Te digo, el vato no roba, güey, el vato no asalta, el vato no se droga, güey. Pues bueno, es funcional en sociedad. Bueno, a partir de ese resultado vamos a intentar a mejorarlo con nuestra hija. Pero en su mayoría, con el primogénito, eso pasa. Si es un prueba y error. Y el primogénito se vuelve el resultado que vamos a vertir sobre un nuevo moldeamiento de estas prácticas o técnicas de educación sobre el que sigue. Llámese el del medio, llámese el menor. Por ejemplo, en tu caso debe haber una diferencia abismal entre el primogénito y tú. Pues sí, entre todos, de hecho. Pero ya llegaron a la cúspide conmigo, entonces... ¿Cuántos son contigo, güey? Somos, contándome, son unos 6. Mira, no, un chingo de pruebas y errores, güey. Machín. E incluso creo que a veces es como hasta complicado, ¿no? Seguir esta de prueba y error, porque si bien sí, hay como ciertas situaciones en las que se hace durante la crianza, ¿no? En esto no funcionó, hay que intentarlo con esto sí. Pero en mi caso, por ejemplo, fue más como... ¿Sigue respirando? Sí. Está bien. Un poco, más bien, porque mucho de la crianza que tuve y del cuidado que tuve cuando era muy pequeño, pues fue más bien de mis hermanos, porque ya mis dos papás trabajaban, es decir, ya era necesario que ambos trabajaran. Entonces, pasé mucho tiempo, digamos, aparte yo tenía que jugar solo, ahí también creo que es una parte como importante, porque mis hermanos me llevan muchos años. Entonces, el anterior a mí me lleva 7 años. Entonces, imagínate, cuando yo ya estaba como consciente de algunas cosas para poder jugar, pues él ya estaba en la adolescencia. Entonces, pues ya era pura calle, desmadre, entonces era complicado. Ok, entonces básicamente, fíjate, aquí el modelo de andamiaje que plantaba Vygotsky no te lo dieron per se tus padres. O no del todo. Directamente, no directamente. Porque al fin del día tus hermanos estaban andamiados por moldeamiento de tus padres. Sí, y pues se puede decir que se transmitió, digamos, indirectamente. Pues a mí también, bueno, fueron 4 años. Con el que sigue, 3, 4. 4 años. Sí, 4 años. Y pues ciertamente conmigo sí fue como tal cual probé el error, güey. El segundo hubo un poquito más de... Pues siempre como con el primero es como el miedo de que algo le pase al chiquillo, güey. Y una vez perdiendo el miedo de que se cae y no se quebró, pues ya al siguiente ya es como, se cayó, no hay problema, párate. Y ya le dan un poquito más de libertad, que también es importante eso. Porque es una de las cosas que más se notó con el primogénito o con el nuevo estereotipo de familia. Porque el nuevo estereotipo de familia son 2 padres y un hijo. O sea, estamos dejando al lado por ejemplo, el estereotipo de familia de los... Ajá. Okay. Como el estereotipo de familia de nuestra generación. Bueno, tú sí te mamaste. O más bien tus papás. No. Ajá. Es de los 90. Yo de hecho ni debí nacer. Bueno, no, espérate, güey. No, pues ¿cuál? Es que tus papás pertenecen a otra generación distinta a mis padres, güey. Porque fueron 7 años. Grandes, exacto, güey. Sí. O sea, es otra generación donde todavía la familia extensa de 5 o 7 hermanos existía. Por ejemplo, la de mis padres fue cuando la familia se constituía por 2 padres. No es determinante. Obviamente hay un sinfín de familias. Pero es como una generalización. Me voy a permitir llamarle generalización. De los 90 de padre, madre y 3 o 4 hijos. Ajá.
que fue avanzando, ahora eran padre y madre y 2 hijos. Ahora sí ya tenemos un sinfín de familias que en su mayoría Ahora tenemos soltero y perrijo. También, güey, es otro pedo, güey, pero bueno, que ya la necesidad materna o paterna de tener un hijo se le pierde a un perro. Y es como de, ok, güey, o sea, está chido, güey, que tengas un animalito en tu casa que te brinde esa... tengo un problema con las palabras el día de hoy. ¿Cómo se dice? Es paliativo, esa es la palabra. Ese paliativo para ese vacío existencial que tienes, pero que en su mayoría no es tan saludable ni para ti ni para el perro. Porque en primera, ya me voy a desviar en cabrón del tema, pero en primera el perro, pues, son razas que no tienden a durar mucho, pues. 17, 20 años. No, ya 17 es mucho en muchas Los ocasiones. French Poodle, entre más chiquitos, más duran los culeros. Sí. El problema es que son 20 años de convivencia cuando tienes ahí la baja del mismo animalito. Sin tener ese vacío, pues ibas a intentar buscar otra manera de llenarlo y muchas veces no es saludable. Y la otra parte, pues también a los perros los humanizamos. Y al humanizarlos, el perro tiende a tener conductas disruptivas para su propio ambiente. O sea, el típico de, lo agarro para que no lo muerdan, güey. Y deja de socializar con perros y resulta que es bien agresivo con otros perros y no puede. Y si en dado caso te llega a pasar algo y el perro lo mete en un refugio, va a tener una bronca enorme para adaptarse de nuevo. No, y simplemente no necesariamente le tiene que pasar algo al dueño. Se te va, se te escapa, lo llevas al parque y está otro perro y... O no sabe convivir, es un choque, lo desmadra el otro perro, es decir, son como varias situaciones, Oye, ¿no? ¿qué pedo? A ver, ¿pero estamos hablando de perros o estamos hablando de mamás? Y ahí estaba hablando de la constitución de la familia. Sí. Del día de hoy, pues sí es mucho más común y ojo, no es malo. De hecho, me parece una muy buena apertura hacia otra nueva línea de ideas, el hecho de que ya el divorcio no se vea de una manera prejuiciosa. ¡Ay, eres hijo de papás divorciados! Que esta parte da una dinámica familiar distinta a, por ejemplo, la que viví yo en mi casa o a la que probablemente también hayas vivido de tener... no, ¿verdad? Sí, son... No, divorciados no. Ok. Es una dinámica diferente, pero no quiere decir que por ser diferente no sea saludable. Al contrario, se ha demostrado que en algunas parejas que llegaron a tener sus problemas en el matrimonio decidieron tomar la decisión conjunta de pareja de divorciarse, genera una mejor educación y sobre todo tiempo de calidad para el pequeño. Porque también tendemos a disfrazar el tiempo de calidad con sentarme con él a que él vea el celular y yo veo la tele. Ese no es tiempo de calidad para el niño. Por el exceso, tiempo excesivo que pasamos juntos, que ya es como de, güey, ¿de qué te pongo a hacer, güey? Ten tu celular. Sí. No, y es que en una situación de divorcio creo que cuando es una resolución que se hace en buenos términos, creo que incluso es una decisión muy saludable, ¿no? Porque cuántas veces no se quieren permanecer juntos por los hijos, como la canción de Blink, 182. Tienen una canción que se llama Stay Together for the Kids. Y creo que eso no necesariamente es la mejor opción. Digo, si una relación ya está desgastada y ese desgaste se transforma en un ambiente familiar pesado, pues imagínate cómo va a ser para los hijos, ¿no? Y si en cambio deciden en buenos términos... Y va a crecer con esas mismas emociones introyectadas de la relación del padre, donde, por ejemplo, si es niña, los hombres son malos. Y si es niño, las mujeres son malas. O también puede ser que los hombres, siendo yo niño, son malos. Es como de, güey, pues no necesariamente. Que veas en conflicto prolongado a tus padres, pues sí llega a generar ahí algo bastante movimiento hablando anímicamente. Sí, creo que puede generar incluso relaciones
complicadas, digamos, con el sexo opuesto o el sexo igual, el que sea. Pero también me gustaría como dejar algo bien claro en la mesa. Las mamás solteras. A ver, si el cabrón decidió, porque es su decisión, no quedarse, a chingar a su madre, güey. Si de entrada él no entra con el compromiso de quedarse, créeme que la decisión que le está tomando es un tanto más beneficiosa para el niño. Porque al no tener un papá comprometido que está a medias, más que ayudar puede que perjudique. El sinfín de conflictos que se lleguen a tener durante la crianza, porque, te dije, el papá no está, y también la mamá que no logra externarle al pequeño la situación tan complicada que está viviendo su relación, pues también llega como a confundir en este desarrollo del pequeño en su crianza, donde otra de las cosas que podría yo recomendar a las mamás, digan las cosas como son. Si el niño pregunta por su papá, hijo, tu papá decidió no quedarse con nosotros. Eso no está bien, no está mal. Simplemente le compartes que la decisión del padre no fue quedarse y que no tiene nada que ver con él. O sea, no tiene nada que ver con que no te quisiera, no tiene nada que ver con que no quería verla, no tiene nada que ver con que no me quisiera a mí. Como madre, pues. Simplemente él tomó la decisión de irse y de no hacerse responsable del pequeño. Es su problema. Ahora, tú como madre soltera, dependiendo de las circunstancias en las que te encuentres, deberás tomar la mejor decisión. Aquí también ya me voy a meter en terrenos escabrosos. Si tú como madre o embarazada ves que la situación con la pareja es pronosticada al abandono y tú decides no seguir el embarazo, estás en tu derecho. Porque el otro cabrón ya se fue. El otro cabrón ya dijo, no estoy de acuerdo. Y tú en tu decisión, en tu discernimiento, decides no traer a esta criatura a un mundo donde tal vez no le voy a dar lo que realmente le quiero dar, lo que se merece desde mi concepción, y decides interrumpir el embarazo y obvio, estás en un estado donde es legal esta parte, adelante, no te sientas con la culpa. ¿No? Sí, eran terrenos escabrosos. ¿Piensas diferente? No, pero sí, creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo en esa parte, ¿no? El deseo materno incluso no es un deseo universal, ¿no? No es de todas las mujeres. ¿Te puedo hacer una pregunta medio random? A ver. ¿Del psicoanálisis? A ver. Es que una maestra en esa pinche frase, güey, en la universidad, me vino ahorita a la mente, güey. El psicoanálisis, bueno, en base a lo que cuestionaba la maestra en turno, voy a meterme otra vez en temas escabrosos. Bueno, ella externaba que el psicoanálisis postula que la mujer tiene el deseo de ser madre por la completud del falo del hombre. Ok. A sentirse completa al estar embarazada. Porque el bebé, bueno, entendiéndose en psicoanálisis, el falo no es como el pitote, güey. Es el deseo, pues. Es el deseo de sentirse completa. No, sentirse en plenitud. Es el orden simbólico, pues, no es el pene en sí. Sí. ¿Sí? Fíjate, me gusta esa pregunta. Fíjate que... Obvio, pero antes de que te metas, obvio, vamos a contextualizar el tema porque sí es un... Sé que, o sea, cuando me lo dijeron a mí dije, ¿qué? Espérate. Pero estamos hablando de un contexto totalmente diferente. Estamos hablando de los 1900, cuando se postula este tipo de teorías. Que también la mala interpretación que tal vez yo le di en su momento, que por eso estoy abriendo la pregunta, es como que puede traer disrupción. Pero bueno, ya. Es que sí es, digamos, algo que se puede leer en la obra, leer de alguna manera en la obra freudiana y lacaniana, ¿no?
y que precisamente era lo que un poco hablaba también, esta parte de que era el deseo porque era también una manifestación de completud y de la madre y todo, y de todas las mujeres. Pero puede ser o no puede ser error de interpretación. A lo que voy es que tampoco se deben de tomar todos los postulados de los teóricos que se leen al pie de la letra, es decir, también se tienen que cuestionar, ¿no? En ese sentido, hay dos autores, por ejemplo, vivos, una autora que recién apenas incluso conocí esta misma semana, que no me acuerdo el nombre, se los debo, y el otro es Jorge Reiter, ¿no? Ambos argentinos. Jorge Reiter tiene un libro que se llama Edipo Gay, en el que explora esta cuestión que autores, por ejemplo, como Paul Preciado, dicen que el psicoanálisis es heteronormativo, ¿no? Sí. En ese sentido, él pone como eso a discusión y trata de hacer postulado, bueno, primero la discusión. ¿Pero no crees que era el psicoanálisis es víctima del contexto? De su tiempo sí. Ajá. ¿No? Y precisamente por eso mismo lo que se busca en estas investigaciones y de estos psicoanalistas emergentes es precisamente deconstruir este tipo de postulados y darles la vuelta, pues, ¿no? Es decir, eso, si bien hablando de Freud venía de todo ideología, digámoslo así, victoriana, ya esto tenemos que pasar a lo siguiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esta autora, que ahorita no recuerdo cómo se llama, dice también que no es un deseo universal, ¿no? El deseo materno, y que precisamente por eso mismo ella hablaba de su experiencia clínica de mujeres que eran precisamente muy castrantes con sus hijos, muy restrictivas, y que eran lo que querían. Ella un poco hablaba de eso, ¿no? ¿Por qué son tan restrictivas, no? Bueno, quiere eso hacerme una función como de control. Se restringe para controlar. ¿Qué quieren controlar? Al final ella comentaba que era una cierta manifestación de su deseo de muerte del bebé. Que aclarándolo, es una cuestión de no lo quería tener. Uh-huh. ¿No? Y en cambio eso de alguna manera se reprime, se vuelven castrantes, restrictivas, y precisamente eso afecta a la crianza de cada hijo. Que también es otra cosa. No querer a un hijo no está bien y no está mal. Pero sí hay que entender el contexto de la persona. Sí. Por eso a la hora de traer el aborto a la mesa es esta parte. Bien lo decía Emilio, nunca estamos listos para nada. Pero si no quieres tenerlo, debes tener, uno, la libertad de decisión de, ¿sabes qué? ¿Quiero o no quiero? Dos, en este caso, por ejemplo, el caso que postulé, o sea, es como de, güey, pues ya se fue el otro vato, güey. Falta de compromiso, falta de responsabilidad, güey. Sí. Pues la decisión cae completamente en la madre. Sí. Un paréntesis, es Olga, ya lo chequé, Olga Pilnik. Olga, lo voy a checar porque ese güey no lo ve. Y me interesó la parte también de Edipo Gay. Edipo Gay. Vamos a revisar ese libro. Ok, regresando al tema. Y si tú como mamá decides tener al pequeño, pues ahora sí que échale ganas. No, pues es esta parte de saber educar al pequeño y también entender que la educación de va a estar muy permeada por la educación que tú tienes. Normalmente cuando se tiene un niño en pareja, tiende a permearse la educación de la mamá y la educación del papá, se homologan en la educación que se le da al pequeño y ahí tienes una conjunción. Muy probablemente si decides criar al pequeño tú sola, con ayuda de tu madre, es sumamente probable de que va a tener el mismo andamiaje el pequeño, que el mismo que tuviste tú.
y que van a tener las mismas esquemas cognitivos activados y que van a tener la misma respuesta hacia las emociones y que no va a haber como, si lo quieres ver así, no va a haber este punto de alineación en el comportamiento, sino que se va a mantener sobre la misma línea de comportamiento que tienes tú y que tiene tu mamá. Y que, ojo, también hay que entender que hay patrones. ¿Aquí a qué me refiero con patrones? Cuando voy a poner un ejemplo de generacional, tu mamá resultó que también fue una persona que decidió tener un hijo soltera. Uh-huh. Tú aprendiste o concebiste de manera no consciente, porque no quiero decirlo inconsciente, porque quiero herir sensibilidades, aprendiste de manera no consciente de que esa es una familia. Mamá, hijo. Y que existe una probabilidad muy alta de que intentes repetir el patrón. Que en este caso es, voy a buscar tener una pareja la cual me va a ayudar a reproducirme, a concebir, esa es la palabra correcta, a concebir un hijo y que tú decidas, no conscientemente, en no quedarte en esa relación. Uh-huh. A pesar también de que el cabrón sea un desobligado y que no quiera quedarse, tú también tomas la decisión de generar ahí pues una familia como la que tú tienes o con la que creciste de a mamá, hijo. Y ya. Y que tampoco quiere decir que esté mal. Ahorita, al día de hoy, ha habido, eso sí es hermoso, el desarrollo de la concepción de la familia. Que incluso las familias homoparentales están dejando de ser un tabú, que es parte de este desarrollo que está teniendo socialmente, donde estamos poniendo en antesala la educación o la crianza del niño a todas estas ideologías que en su mayoría eran erróneas, otras digamos que sí tienen su parte real o verdadera, pero que en los estudios se ha visto pues un resultado óptimo para la crianza del pequeño. Claro, era lo que precisamente hablábamos hace unos momentos, ¿no? Acerca de la función paterna y materna, uh-huh. ¿no? Que no necesariamente la cumplen los padres biológicos, sino al contrario, pueden fungir otro tipo de personas, ¿no? Y a pesar de que creo que es un asunto alejándose del tabú que va lento, eso sí, creo que es una cuestión que va al menos explorándose y aceptándose, ¿no? En ese sentido, creo que no sé, eso sí lo podría poner en la mesa, ¿no? La cuestión de que vamos lento, pero creo que al final hay que recordar que las funciones de padres no solamente es la cuestión de la procreación, ¿no? Sino de todo lo que le proveen a esta nueva vida. De conocimiento, ¿no? Entonces, de aprendizaje. Todo. Que también viene de la mano de la nueva transformación de las familias, donde el papá se queda a cuidar la casa y la mamá decide salir a trabajar. Que también este cambio de paradigma ayuda a la flexibilidad del pequeño a lograr ver otros horizontes que no tenía concebidos, por ejemplo, la mamá por ejemplo, mi mamá, ¿no? ¿Cómo chingas puede ser posible que bla, 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 bla? Así funciona, mamá. Así debe de funcionar. Se debe haber una libertad de elección para las dos partes. Tanto para ti como mamá, de decir, a ver, güey, vamos a tener a un niño, a una niña, vamos a tener un pequeño. ¿Cómo lo vamos a criar? ¿Cómo voy a decidir yo darle la crianza que quiero? Y vamos a consensuarlo si existe la otra pareja, con la otra pareja. A ver, güey, ¿qué quieres de...? No, pues esto. Oye, me gustaría quedarme en casa así, asado. Ok, güey, yo voy y salgo a trabajar. O viceversa, güey. O sea, los dos trabajamos, pero queremos también darle tiempo de calidad a nuestro hijo. Pues vamos a buscar formas muy adecuadas y a los tiempos del día a nuestros tiempos de poder hacerlo. La guardería es una herramienta muy poderosa para las mamás. Porque, por ejemplo, soy mamá soltera. Tengo que trabajar. Pero resulta que no lo llevo a guardería porque me instauraron la idea de que en la guardería le van a enseñar cosas que no quiero.
o que está la abuela cuidando al pequeño. ¿Qué abono da la guardería a la crianza del pequeño? Es la diversificación de experiencias que aprende mediante el juego. No digo que si la abuela la cuida o la abuela la cuida esté mal. Lo que estoy diciendo es de que le van a dotar de experiencias limitadas a comparación de la guardería. Que la guardería, al ser un lugar donde hay más niños, que esos niños están empapados con experiencias de crianza de sus papás, y la docente que se encarga del seguimiento del desarrollo cognitivo del pequeño van a proveer de herramientas diferentes a las que tú tuviste, diferentes a las que tuvo tu madre, y que van a poder enriquecer la crianza. Claro, eso precisamente es lo importante, ¿no? La ya desde temprano socialización con los demás pares de su edad. Y en segunda, todo lo que a través del juego van a ir aprendiendo ya focalizado, ¿no? Porque también son cositas a lo mejor que pueden aprender con la abuela o en casa, pero acá ya va a ir como muy focalizado, ¿no? De repente me ha topado con niños, yo la verdad no me ha tocado así como verlo mucho, pues yo no fui a guardería y mis sobrinos casi no han ido, pero en ciertos conocidos que he sabido de que van a guardería, de repente ya los veo después de cierto tiempo y ya saben ir al baño. Corrigen. Sí, ya saben un montón de cosas. ¡Te corrigen! Ay, eso también puede ser frustrante para las mamás. Y para los papás más, cabrón. ¿Cómo me vas a estar corrigiendo a mi hija de la chingada? No, espérate, güey. Pues, ¿qué tiene? Si tu hijo tiene el conocimiento, aunque sea pequeño, hay que escucharlos. Sí. Hay que escucharlos. También una recomendación que le puedo dar a las madres. Escuchen a sus pequeños. Siempre, aunque pareciera que no cuenta con todas las herramientas del lenguaje, sí entienden la experiencia. O sea, sí entienden lo que está pasando. Sin embargo, no logran externártelo de manera fluida, pues ya es otra cosa, ¿no? Y la interpretación de estas situaciones no es muy distante a la tuya. Simplemente hay que saber cómo comunicarme con mi pequeño. Claro. Que ya desviamos esta conversación de Amás a la crianza. Pero considero que, por ejemplo, para una madre primeriza o que para una madre de estos tiempos o incluso de la edad de nuestros padres, o sea, el decir cosas que no le mencionaron en su momento ayuda. Si, por ejemplo, el tema de la guardería, habrá personas que te digan, no, güey, no la metas a la guardería, se va a llenar de malas mañas. No, güey. O el hecho de que, no, es que si abortas estás incumpliendo como madre, la chingada. No, güey. Estás matando. A ver, no, güey. O sea, también no tiene nada de malo evitar que venga un ser humano a tener experiencias que no muy favorables para su desarrollo, que van a abonar a tu mala experiencia de vivencia que tienes en diario. Uh-huh. Y que decides primero tomar una decisión sumamente pesada, porque no deja de ser algo que está creciendo en ti. O sea, que dices, güey, de entrada el tema moral o el tema cognitivo ahí como de el tomarla, y una vez tomada la decisión, que vengan comentarios que más que abonan, atacan, es como de, güey. Que ojo, también algo aquí muy importante que me gustaría mencionar es que mi postura sobre el aborto es sobre la decisión, no sobre el hecho. Estoy a favor de la decisión, de que exista la decisión. O sea, que exista la libre decisión de poder abortar, acompañada de una serie de modelos de educación que te permitan detectar cuándo está bien hacer o no hacer antes de la concepción. Pues estoy hablando, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos o de la planificación familiar. El pensar con la cabeza, en el caso de los hombres, pensar con la cabeza de arriba y no con la de abajo. El decir, ya, espérate, cabrón. O sea, porque
También una de las cosas que me gustan del desarrollo sistémico que se está teniendo en la sociedad es que ya se empieza a ver como lo que es esta irresponsabilidad. Ya no es como de, Juan Camané, que vaya embaraza lo pendejo. Ya no está normalizado. Ajá, ya no está tan... Ya es como de, güey, no mames, qué poca responsabilidad tienes tú como persona. Sí. Al haber abandonado al no haberte hecho cargo de... no haberte responsabilizado de un acto que conscientemente hiciste. Y que va aparte de esta movilidad social que se tiene para llegar a este punto de decir, ¿sabes qué, güey? Libre decisión. O sea, decide tú, pero decide informada. Sí. Porque también el tema del aborto, pues es un tema que no solamente compete a la interrupción del embarazo, sino también afecta directamente a tu salud. Temas hormonales, temas físicos, temas psicológicos. O sea, no es fácil. No lo es. Y nunca lo va a ser. Una persona que diga, es que es bien fácil, fue y cogió y ya va a darle la... No. O sea, la realidad es que sí lleva un contexto complicado para la persona que está decidiendo, y qué mejor que lo haga acompañada. Qué mejor que lo haga apoyada por su círculo familiar. De decir, bueno, pues estamos frente a esta situación, tu decisión es esta, aquí estoy para apoyarte, aunque la decisión no sea de mi agrado. Que aquí vamos, por ejemplo, pues, ¿cuál es la base más importante en una decisión que si no la de tu madre? O sea, casi siempre tocamos tierra ahí. Sí. Oye, man, quiero invertir en bitcoins. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú? En la flor de la abundancia. ¿Cómo ves tú? No, mijo, esas son puras mamadas. Ya me contó la comadre que la estafaron con... O sea, siempre tratamos de regresar a nuestros padres, en este caso nuestra madre, para tratar de darnos un norte de lo que queremos hacer. Y que tú como madre logres dar... consuelo. O un consuelo. Ajá. O sentirse confortados. Y que tú como madres logres transmitir el mensaje de, ok, te apoyo a ti, tal vez no apoyo tu decisión, pero siempre voy a estar contigo, pues le ayude a pasar este duelo que va a tener si decide abortar. O, si no decide abortarlo, saber que tiene pues tu respaldo para crear esta pequeña personita que se está creando en ti, que la maternidad es una chulada. Pero que como todos los matices de la vida, tiene sus altas y sus bajas, que a veces las bajas parecen más. Sí. Porque sí, todo el mundo dice, no, güey, la maternidad es bien bonita, güey. Sí, güey, pero no es bonito levantarte en la noche, güey, a cambiar pañales. No es bonito estar todo atento del niño. O no sé si has visto el TikTok de ser mamá es muy complicado porque tienes que estar cuidando tienes que estar cuidando una vida humana que todo el tiempo quiere matarse. Sí, es cierto, güey. Todo el pinche mocoso está arriba de la mesa, güey. Ya se subió a donde no tiene que subirse. Ya agarró un pinche animal. ¿De dónde sacaste ese animal, güey? Ya se echó a la boca un pedazo de cosa rara que encontró en el piso, güey. Y que ser mamá es una chulada, güey. Sí, creo que y no sé incluso si quieras, que concluyamos. Precisamente yo diría en esto que estás diciendo, que sobre todo la maternidad es una apuesta, ¿no? Y es una apuesta que trae consigo incluso una castración, ¿no? Hablando de... ya va a haber límites, digamos, de... Tu tiempo ya no va a ser solamente tu tiempo. Sí, claro. Tu dinero ya no va a ser solamente tu dinero, tu esfuerzo, tu energía. Pero que sin embargo, más bien. Más sin embargo. Perdón. Es que está más. Empero, dilo empero. Pero esta apuesta también tiene, digamos, sus frutos, ¿no? El hecho de poder concebir una vida, de poder enseñarle, ¿no? Compartir esos momentos, creo que también es algo que tiene su cierta magia y encanto, ¿no? Y habrá quien esté dispuesto o no a llevar esa apuesta a cabo, ¿no? Pero que al final trae consigo sus beneficios, ¿no? Y que, por ejemplo,
también del lado de los hijos, también me gustaría decir que ahorita hablábamos de las consecuencias de lo que la crianza puede hacer en una persona. Sin embargo, estas consecuencias tampoco deben ser una justificación para ciertos estilos de vida que se pueden estar llevando o ciertas problemáticas. Que es culpa de mi mamá. Claro, porque eso puede suceder. Pero hay que tener en cuenta que cuando identificas esas situaciones, que a lo mejor puede que algunas cosas vengan sí de la crianza o de la mamá, pero cuando las identificas y las nombras, ya de ahí ya depende de ti. Sí, claro. Ser mamá es cansado, ser mamá es desgastante. Y no lo digo porque yo sea mamá, ya. Pero soy padre y trato de ser cercano con mi pareja. Y ella me dice, no, es que no mames, güey. Pero su recompensa, también en voz de mi esposa, es grandísimo. Pues. O sea, el escuchar a esa personita llegar todos los días a abrazarte o a decirte mamá o papá, güey, es como de, güey, no mames, güey, te carga toda la pila. Y después como en un minuto te la baja, güey. Pero está chido. Parecen pilas de iPhone ya, ¿no? Y duran 3 minutos. Ser mamá está chido. La neta es que todo se lo debemos a nuestros padres. Y más a nuestra madre. Porque es el pilar importante de nuestro crecimiento. Todo. Tus cualidades, tus virtudes, tus traumas, tus defectos. Todo se lo debes. Hay que saber cómo pagarle también. Sí. No necesariamente como te lo pide tu mamá, tiende a ser como la moneda de cambio que se debe dar. Hay cosas que tal vez tú logres detectar en tu familia que digas, voy a pagar de esta manera. Y está bien, pero de alguna manera tienes que regresarlo. Creo que es todo por hoy. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Jefa, prenda el YouTube, que aquí andamos. ¡Vámonos! ¡Feliz día!